Pasa a vosotros. Nos encontramos en nuestra quinta porción del libro de Números, Coré, y estamos ya en nuestra tercera lectura. Vamos a tener un pequeño desfase porque el capítulo 16 en la versión Reina Valera pues tiene 50 versos, cuando en realidad pues tienen 34 versos y empieza el capítulo 17, así que vamos a estar un poco desfasados. Lo cierto es que sea capítulo 16 o 17, dicen lo mismo y la enseñanza que nos transmiten pues también es la misma. Estábamos que en la rebelión de Coré ya se presentaron al día siguiente los 250 con sus incensarios. Está Coré ahí también presente. Datán y Abiram ni siquiera se molestaron en acercarse. Vamos a ver qué es lo que sucede ahora, cuando la gloria de nuestro Dios se ha presentado sobre la tienda del encuentro. Está reunida toda la congregación, todo el pueblo de Israel afuera de la tienda del encuentro. ¿Qué va a pasar ahora? Dice entonces el capítulo 16, versículo 20. Y habló Dios a Moisés y a Aarón diciendo: separaos de dentro de la asamblea esta, y los consumiré a ellos como en un instante. Dios les está diciendo: apártense ustedes dos y voy a destruir, voy a acabar con toda la congregación. No es la primera vez que nuestro Dios dice esto. ¿Y por qué les dice? Les informa de sus planes. Hemos dicho siempre que nuestro Dios avisa es para que el hombre reaccione, para que el hombre haga algo. En este caso, Moisés y Aarón van a orar, van a interceder por el pueblo de Israel. Dice: y cayeron sobre sus rostros y dijeron: Todopoderoso Dios de los espíritus de todo ser. Dios de los espíritus de todo ser, le están diciendo: Señor, tú que conoces todo, el pensamiento del hombre, tú disciernes las intenciones, no eres como cualquier rey que al pecar el pueblo castiga a todo el pueblo. No, tú sabes quién es el verdadero malvado, el que instigó al pueblo para pecar. Tú sabes quién es, tú sí puedes hacer esta diferencia entre pensamientos, entre hombre y hombre. Dice: ¿acaso un hombre solo ha de pecar y sobre toda la asamblea te enfadarás? Moisés, Aarón saben que es uno el que causó todo esto, Coré, el que estuvo, decíamos, no fue una rebelión de la noche a la mañana, fue algo que vino poquito a poquito, fue instigando, fue diciendo, fue esparciendo su veneno poquito a poquito, hasta que logró una gran comitiva y vio el momento propicio para atacar. Dice, verso 23, y habló Dios a Moisés diciendo: habla a la asamblea diciendo: ascended de alrededor del recinto de Coré, Datán y Abiram. Es decir, nuestro Dios acepta la oración, la plegaria de Moisés y Aarón, y es entonces que le dice a Moisés: habla al pueblo, dile que ascienda, porque Datán, Coré, Abiram han bajado a un nivel muy, muy bajo de pecadores. Dice entonces que asciendan, que se aparte el pueblo de ellos. ¿Por qué? Porque el castigo viene sobre ellos. Dice: y se levantó Moisés y fue a Datán y a Abiram. Fue el último intento, pues para hacerlos tratar de entrar en razón, tratar de apaciguar el pleito. Aprendemos de esto la importancia de no generar peleas. A pesar de que tengas la razón, como en este caso Moisés, y la otra persona no, hay que hacer lo posible por mantener todo. Dice Proverbios: la blanda respuesta apacigua la ira. Aunque yo tenga razón, debo ser lo más, ¿cómo se puede expresar? Tranquilo, a dialogar de una manera, llegar al diálogo, ni siquiera llegar al pleito, tranquilo, humilde. Es el último intento que hace Moisés. Dice: y fueron en pos de él los ancianos de Israel. Y habló a la asamblea diciendo: ¿por qué le habla a la asamblea? ¿No que iba a hablar con Datán y Abiram? Sí, Datán y Abiram ni siquiera, no solo no quisieron hablar con Moisés, ni siquiera se dignaron a salir de su tienda. Entonces, ¿qué hace Moisés? Le habla a toda la asamblea, le habla a todo él quería, él intentó, dio hasta lo último para razonar con estos malvados. Ellos no quisieron ni siquiera salir. Ahora sí habla con la generación, con la congregación. Apartaos ahora de las tiendas de los hombres malvados estos, y no toquéis en todo lo que es de ellos, por si os seáis exterminados con todos sus pecados. Es decir, con todo lo que tienen, con todas sus cosas, aléjense, no se acerquen a ellos, dice. Y ascendieron de sobre el recinto de Coré, Datán y Abiram de alrededor,
Y Datán y Abiram salieron erguidos a la puerta de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos y sus infantes. Entonces obedeció la congregación a Moisés, se alejaron de la propiedad, las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Y entonces que vieron que ya estaban solitos, que no había nadie rodeándolos, es entonces que salen Datán y Abiram de sus tiendas. No solo eso, dice que salen erguidos, que salen con toda su soberbia, alzados, crecidos. No solamente ellos, también sus esposas. Su veneno ya había sido esparcido a su familia, sus esposas, a sus hijos y fíjese lo que dice, sus infantes. Qué duro es el pleito. Un tribunal no va a dar sentencia a un infante, a un niño chiquito, menor de 3 años. Sin embargo, cuando se provoca el pleito, vemos que también perecen estos bebés. Mire, cuando somos padres, somos completamente responsables de nuestros hijos, no nada más de una manera material, también de una manera espiritual. El encaminarlos por dónde deben ir, el enseñarles de la manera correcta, el instruirlos de acuerdo, de conformidad a la palabra de nuestro Dios, es toda responsabilidad nuestra. Si el pequeño comete una falla o un error, es nuestra falla, es nuestro error, porque es lo que nosotros le inculcamos, lo que le enseñamos o no. Aquí el veneno que había esparcido Datán y Abiram dentro de su familia también había contagiado hasta a sus hijos. Conforme el hijo crece, el hijo sabe lo que es bueno y lo que es malo porque ya se lo enseñamos, porque ya dimos las bases y ya lo que haga el hijo mayor crecido ya no depende tanto de nosotros. Pero siendo chiquito es toda nuestra responsabilidad. Dice el verso 28. Y dijo Moisés: con esto sabréis que Dios me ha enviado a hacer todos los actos estos, y no de la voluntad de mi corazón. Todos los actos estos, el tomar a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio, el escoger a los levitas, todas las leyes, yo ser el dirigente, no es que yo me haya puesto de mi corazón, que yo lo decidí así como ellos argumentan. Esta es la prueba que dice Moisés. Verso 29. Si como la muerte de toda la humanidad han de morir estos, y el destino de toda persona será determinado sobre ellos, no fue Dios quien me envió. Es decir, si estos mueren de una manera natural, llegan a viejos, sus hijos crecen, una manera tranquila de morir, es porque tienen razón. Yo me equivoqué, yo lo hice por mi soberbia, yo me impuse. Y dice, el destino de toda persona será determinado sobre ellos. O lo que siembras es lo mismo que vas a cosechar. Si siembras bien, vas a cosechar bien. Si siembras mal, vas a cosechar lo malo. Hay muchos pasajes en la Escritura sobre esto. Moisés dice, si ellos están haciendo mal, pues su castigo va a ser malo. Si yo fui el que mentí, el que hizo mal, pues también que mi castigo sea algo malo. Dice verso 30. ¿Cuál es la prueba? Si ellos están de acuerdo, van a morir de una manera natural. Mas si una creación creare Dios, es decir, una muerte novedosa, algo nuevo, algo jamás visto, y abriere la tierra a su boca, y tragare a ellos y a todo lo que es de ellos, y descendieren vivos al sepulcro, entonces sabréis que hicieron enfadar los hombres estos a Dios. Y fue cuando terminó de hablar a todas las palabras estas, y se cuarteó la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra a su boca, y tragó a ellos, a sus casas, y a todo hombre como que era de Coré, y a toda la riqueza. Dice Eclesiastés 5:12 que al malvado no lo dejan dormir sus riquezas. Hay riquezas que están predestinadas para la destrucción del hombre. Vemos de Coré, dice todos sus hombres, todos sus siervos, todos los que trabajaban para Coré, todas sus riquezas. Coré era muy rico y hay que aprender y tener cuidado con esta parte. Dios no está peleado con las riquezas. Leíamos de Abraham, de Isaac, de Jacob, que eran muy ricos. El problema es cuando pierdes de vista que es Dios el que te ha dado todo. Todo lo que tienes es gracias a Dios.
Mentira que uno diga es mi fuerza, es mi trabajo, es mi estudio. No, dice Deuteronomio 8:18, reconoce a tu Dios, que es Él el que te da a ti la fuerza para que hagas riqueza. Si eres rico, lo que tienes, todo lo que tengas, es gracias a Dios. Él te dio la fuerza. Porque, hermano, si no está en la voluntad de Dios, no tienes vida. Si no está en la voluntad de Dios, despiertas, pero no te mueves de tu cama. Despiertas, te puedes mover, pero tu cuerpo no funciona de la manera correcta. Si no es la voluntad de Dios, hermano, no somos nada. Si no es por su voluntad, de verdad, no tendríamos, ni siquiera existiríamos. Entonces, no puedes caer como Coré en el hecho de pensar, yo lo merezco. Es que yo debo ocupar ese puesto, es que yo tengo que estar... No saben quién soy. Cuando empezamos a tener estos pensamientos y se empiezan a instalar y empezamos a esparcir nuestro cuidado. Esto es muy delicado. Dice entonces, verso 33, y descendieron ellos y todo lo perteneciente a ellos vivos al sepulcro, y cubrióse sobre ellos la tierra, y se perdieron de dentro de la congregación, desaparecieron. La tierra, como un animal, algo nunca antes visto, abrió su boca y la vuelve a cerrar, sin dejar rastro de ellos, de sus cosas. En la actualidad podemos ver socavones, que se abre la tierra, traga cosas, pero así se queda abierta. Aquí dice vuelve a cerrarse. No solo eso, supo dónde debía abrir, qué era, hasta dónde debía comer o consumir o atrapar. No arrasó con las demás tiendas, no con todo el campamento, no, únicamente con las de estos tres malvados. Sin duda, una verdadera maravilla. Dice, ojo con esto, nos ha repetido ya varias veces que descienden vivos al sepulcro. Dice el verso 34, y todos los de Israel que estaban alrededor de ellos huyeron por sus voces, pues dijeron, no sea que nos trague la tierra. Se había cerrado la tierra, dice, se escuchaban sus voces, sus gritos. ¿Qué decían? ¿Pedían ayuda o nos equivocamos? No lo sabemos, pero debido a sus voces, es que imagínenselo, debido a sus gritos, se alejan todos pensando que también podrían ser tragados por la tierra. Dice el verso 35, y un fuego salió de Dios y consumió a los 50 y 200 hombres que acercaron el incienso. Es decir, mientras que el final de Coré, Datán y Abiram fue ser tragados por la tierra junto con sus familias completas, con sus pertenencias, con todo lo que tenían, a los 250 que estaban ofreciendo su incienso, dice, un fuego salió de Dios y los consumió. Algo semejante a lo que hizo Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Dice el siguiente verso, y habló Dios a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, que levante a los braseros de entre el incendio y el fuego lo esparza adelante, pues han sido consagrados. Los braseros fueron consagrados. ¿Por qué? Si habían sido de estos hombres que se rebelaron, que no estaban de acuerdo. Hablamos con anterioridad a saber distinguir cuando Dios nos dice que no. Estos 250 tenían una buena intención dentro de lo que cabe. Querían servicio, querían servir, querían adorar a Dios en el tabernáculo. Ellos querían ser los que oficiaran. Si lo querían por honor y por poder, eso ya está, no lo sabemos. Lo que sí querían era servir a Dios. Ellos tenían esa intención. Llevaron sus braseros y en serio los prendieron el incienso en honor a Dios. De verdad querían servir a Dios. Por lo tanto, aprendemos de esto, que cuando una persona consagra un objeto en honor a Dios, este objeto ya queda santo, queda sagrado para todo el tiempo. Es para el único y uso exclusivo del tabernáculo, para nuestro Dios. A pesar de las intenciones
decimos, no sabemos por qué se rebelaron, tratamos de entender el por qué, pero el por qué ellos encendieron su ofrenda fue para servicio a Dios. Mire, hay veces que uno puede decir, pero yo quiero estar en el ministerio, yo quiero estar a cargo, yo quiero ser, pero si Dios ya te dijo que no, es no. Alguna vez mi hija me dijo que por qué ella no nació hombre, ella no puede dirigir, ella no puede dar una predicación. Y yo le trataba de explicar esta cuestión. Mi vida, tú fuiste creada conforme a la voluntad de Dios. No te sientas mal porque no puedes ser del ministerio. Hay otras maneras de servir. No es aferrarse a hacer eso. Si no naciste levita, si no naciste hijo de Aarón, no puedes ser sacerdote, ni modo. No era la voluntad de Dios. Pablo nos habla de repartimiento de dones. Hay que saber cuál es nuestro don. No todos fuimos llamados para ser ojo. No todos fuimos llamados para ser mano. Hay repartimiento de dones. Hay que aprender que no hay una única manera exclusiva de servir. Hay más formas de contribuir con el servicio hacia nuestro Dios. Dice entonces, a los braseros de los pecadores estos, que se condenaron a sí mismos contra sus vidas, y harán de ellos forjadas láminas como cubierta para el altar, pues las acercaron ante Dios y se santificaron. Serán como señal para los hijos de Israel. Hablábamos, la intención con la que ellos ofrendaron fue la correcta. Quizá no fue la forma de hacerlo, el rebelarse con la palabra de Dios, pero ellos tenían la intención de servir. Por lo tanto, vemos que sus braseros fueron santificados y los van a tomar para hacerlos cubierta del altar, para que también todo el pueblo de Israel, al verlos, recuerde, lo que dice Dios es lo que se hace, es la voluntad de Dios, no puedes ir en contra. Dice, y tomó Eleazar el sacerdote a los braseros de cobre que acercaron los hombres incinerados y los forjó cubierta para el altar, como recordatorio para los hijos de Israel, para que no se acercare algún hombre ajeno, que no es de la descendencia de Aarón, él, para incinerar incienso ante Dios, y no será como Coré y como su comitiva. No va a ser igual que Coré y su comitiva. Pero en nuestra actualidad, pues ya no hay un altar. ¿Cómo podemos no ser como Coré y como su comitiva? Tomamos esta enseñanza de que el pleito, la contienda, aquel que mete discordia dentro del pueblo de nuestro Dios, está tomando ese ejemplo de Coré y su séquito. Aprendemos que no es bueno el pleito, la discordia, el sembrar enemistad entre los hermanos, entre la congregación. Más aún si es para quitar a un dirigente. Si algo hemos aprendido es que Dios es el que pone y quita reyes. Él levanta del polvo al pobre y lo hace sentar al lado de los príncipes. Si hay un dirigente, un líder, es porque Dios lo puso. No nos corresponde el sembrar este pleito, estas enemistades, estas discordias, porque estamos tomando entonces ejemplo de Coré, de su séquito, y estamos entonces contra la voluntad de nuestro Dios. Hay que aprender a abrir nuestras mentes, a entender, a captar cuál es la voluntad de nuestro Dios y no ir en contra de ello. Dice el siguiente verso: conforme habló Dios a través de Moisés. Así lo hicieron, pero el ser humano no entiende, muchas veces no aprende. Dice el siguiente verso: y reclamaron toda la asamblea de los hijos de Israel al día siguiente sobre Moisés y sobre Aarón. Otra vez están reclamando toda la congregación contra Aarón, contra Moisés. ¿Cuál es su argumento ahora?
Vosotros habéis hecho morir al pueblo de Dios. Siempre al dirigente es al que se le echa la culpa de todo. ¿Vosotros habéis hecho morir a Aarón y Moisés? Para el argumento de la congregación, sí, porque ¿cómo no oraron para pedir que no les pasara nada? ¿Por qué, Moisés, si sabías que iban a morir consumidos por el fuego? ¿Por qué les pusiste la prueba del incienso? Moisés, tú hiciste morir a la congregación. Ese es el argumento. Dice, verso 7. Y fue al congregarse la asamblea sobre Moisés y sobre Aarón, y tornaron hacia la tienda del encuentro, y he aquí lo cubrió la nube, y se apareció la gloria de Dios, y vinieron Moisés y Aarón hacia el frente de la tienda del encuentro. Nuestro Dios va a tomar acción sobre la asamblea. Él, veíamos con anterioridad cómo quería destruir a la asamblea. Se los dijo Moisés y Aarón: voy a exterminarlos. Moisés y Aarón interceden por el pueblo, diciendo: no, Dios mío, solamente fue uno el que pecó, castiga a ese uno. Vimos ya lo que les aconteció a los malvados. La asamblea no entiende. La asamblea que se congrega sobre Aarón y sobre Moisés les están alegando que ellos fueron los que provocaron la muerte. Entonces dice, se manifiesta la gloria de Dios a través de esta nube. Están en la tienda del encuentro. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Lo veremos en nuestra cuarta lectura más adelante, si Dios permite. Pasa a vosotros.